El recinto universitario de Mayagüez fue la sede del foro El legado indígena en Puerto Rico, jornada educativa en la que se discutió el tema desde el punto de vista de historiadores, antropólogos e investigadores y que fue organizado por el Instituto Smithsonian como parte de su proyecto para estudiar la presencia de la herencia indígena en la cultura e historia de la región caribeña. Lo que queríamos hacer es que, ya como en Washington hemos realizado un par de talleres y de encuentros, queríamos recrear esos encuentros académicos acá en el Caribe. Así que el mes pasado estuvimos en la República Dominicana, realizamos una consulta con académicos, luego 2 foros públicos en museos y en San Juan de la Maguana, en el centro en el Town Hall. Y luego hemos venido acá a Puerto Rico para presentar estos foros en el Centro de Estudios Avanzados anoche y luego acá en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, donde reunimos nuestros colaboradores desde ya varios años y hemos extendido la invitación a nuevos colaboradores, como el caso de la doctora Isar Godró de la Universidad de Puerto Rico Calley, para que presenten, para que amplíen el diálogo, ¿no? Y que a veces que presenten contrapuntos, como hemos visto hoy, que son absolutamente necesarios para realmente tratar este tema que, como sabemos, es complejo, es polémico, es emocional, está envuelto en la situación colonial, así que realmente lo que estamos haciendo en este punto es investigar, pero también a la vez crear espacios donde se pueda dialogar y articular ideas acerca de la indigeneidad y de la identidad caribeña a fin de cuentas. El doctor Juan Manuel Delgado Colón del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y profesor adjunto del Departamento de Biología de Recinto expuso sobre la sobrevivencia indígena en la historia oral de Puerto Rico. Yo presenté pues los hallazgos más importantes en ese proceso de investigación. Descubrí que la mayoría de nuestros historiadores respaldaban la tesis de que el indio no se había exterminado, pero lamentablemente después de mediados del siglo XX en adelante, sobre todo con la nueva historiografía también, pues se ha proyectado la idea de que el indio fue desaparecido, exterminado desde mediados del siglo XVI. Sin embargo, pues la investigación apunta que no es correcto, que las mismas fuentes españolas entran en contradicción y muchas de ellas pues hablan siempre de la existencia de un indio. A veces se dice, por ejemplo, que no hay indios, que no quedan indios, que murieron todos los indios, pero es porque están pidiendo mano de obra esclava. Y luego cuando es fuera de ese contexto, pues los indios aparecen en varias ocasiones. O sea, inclusive en el caso de la memoria del Melgarejo, algunos que participaron en el escrito diciendo que ya no quedaban, pues en otros escritos y cartas al rey dicen que sí hay en el interior del país. Y así sucesivamente, pues vimos las contradicciones en las fuentes. También hablamos de la historia oral y que en esa historia oral, pues el mundo indígena estaba bien vivo, bien presente en las vidas de todas las personas que yo entrevistaba. No todo el mundo, porque eso pues que quede bien claro, que no era que todo el mundo tenía abuelos indios, pero un considerable sector tenía esa identidad de sus antepasados. El foro también sirvió para que el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado compartiera los hallazgos de sus recurrentes estudios sobre el ADN mitocondrial indígena. Nosotros presentamos los resultados que hemos tenido con ADN mitocondrial y con cromosoma Y. Los dos resultados son muy dispares, pero los dos son ciertos. El DNA mitocondrial se hereda por la madre y el 61% de los puertorriqueños tenemos un DNA mitocondrial de origen indígena. Por otro lado, el cromosoma Y se hereda por el padre y solamente el 1% de los puertorriqueños tenemos un cromosoma Y de origen indígena. Esto claramente nos habla de que la enorme mayoría de la ascendencia indígena que tenemos en Puerto Rico viene por parte de nuestras madres, ¿verdad? Y en general es un 15%, ¿verdad? En total es como un 15%. Y esto pues lo que nos dice también es que la herencia indígena es definitivamente la más antigua, porque es la que está más distribuida a lo largo de toda la población, de una forma más homogénea. La ascendencia africana y europea, usted encuentra bastante variabilidad entre una persona y otra, pero en la herencia indígena encuentra que todo puertorriqueño tiene entre 3% y 40%,
pero la enorme mayoría, ya entre 8 y 22%, está prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Así que es una herencia que estamos cargando en nuestra población desde nuestros principios y que así lo demuestran los resultados. Por su parte, la doctora Izar Godró, antropóloga del recinto de Calley de la Universidad de Puerto Rico, ofreció su perspectiva sobre el tema. Un poco lo que estoy tratando es de que se entienda, ¿verdad?, que nuestra fascinación por lo taíno, que ciertamente, como dijeron los compañeros, pues hay muchos mitos que trabajar con lo taíno también, pero también hay una fascinación con lo taíno en términos de los discursos escolares, ¿verdad? Y que eso hay que tomarlo, hay que tomar en cuenta que eso a veces va acompañado con una marginación de lo afro, ¿verdad? De lo que es nuestra afrodescendencia, y que a veces hay unas diferencias bien grandes entre cómo se interpreta nuestra herencia africana a cómo se interpreta nuestra herencia taína. Y eso se ve bien claro en los libros de texto, por ejemplo, donde un grupo, siendo el taíno, pues se habla de su resistencia al colonizador, mientras que cuando se trata del grupo, ¿verdad?, de los africanos, de los esclavos, no se habla de sus gestas de liberación. No hay ilustraciones, punto, sobre resistencia del esclavizado al sistema esclavista, no hay. Y las imágenes, sobre todo cuando son nenes chiquitos, pues son bien importantes. La agenda de la actividad incluyó una ponencia sobre el proyecto Smithsonian del legado indígena en el Caribe, a cargo del doctor José Barreiro, del Museo Nacional del Indígena Americano, cuyo propósito es presentar una gran exhibición en el 2016 en la ciudad de Nueva York, que mostrará artefactos arqueológicos, etnográficos, además de arte, multimedia y objetos de la cultura popular. Para Prensa Room, en la cámara José Jiménez, les informó Mariam Ludim Rosa.